En Uruguay nacen alrededor de 48.000 niños al año y 300 de ellos se les diagnostica sordera desde el nacimiento. El 3 de marzo se celebró el Día Internacional de la Audición y es en ese marco que la Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay, con el apoyo del Sindicato Anestésico Quirúrgico y la Cátedra ORL del Hospital de Clínicas, están iniciando una campaña de concientización y prevención de la sordera. Hoy decíamos con mis compañeros que muchas de esas sorderas de nacimiento podrían ser evitables con un buen control del embarazo y bueno, y después a lo largo de la vida también. Hay un montón de acciones que hacemos, que cometemos, que atentan contra la buena audición que tenemos. Vamos a darle la bienvenida al doctor Andrés Saibene. Él es profesor adjunto de la Cátedra de Otorrinolaringología del Hospital de Clínicas y es vicepresidente de la Sociedad ORL o Otorrinolaringología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias. Lo dije varias veces y bien. Bien, pasaste la prueba. Lo estuvimos practicando. Bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Sordera o hipacusia, ¿no? Que también se dice, la cifra es bastante alta en nuestro país, o sea, en términos generales podríamos arrancar un poco por ahí. En realidad Uruguay está bastante bien en comparación capaz que con otros países donde no está legislado todo lo que tiene que ver con la pesquisa, es decir, el diagnóstico precoz de estas pérdidas de audición al nacimiento. En Uruguay desde el 2009 hay un decreto que hace que es obligatorio en todas las instituciones de salud, es decir, en todo el territorio nacional, ya sean instituciones públicas o privadas, a todo recién nacido, antes de irse del alta de la maternidad, se le tiene que hacer un estudio de screening, de tamizaje, que se llama autoemisión acústica, que es muy sencillo, no genera ningún tipo de dolor ni inconveniente para el bebé, se puede hacer en la nursery, dura pocos minutos y es un estudio objetivo, es decir, de que no necesitamos, o sea, es objetivo desde el punto de vista del examinador y en este caso del paciente, del bebé. Ese estudio, la información que nos da es si el niño escucha o no escucha. Bien. Si el niño no escucha, eso te iba a ingresa preguntar, ¿no? a un programa de hipoacusia neonatal y se lo debe volver a evaluar a los 15 días. Hay dos posibilidades, de que dé bien y sale de este programa y se termina ahí. ¿Y por qué podría dar mal? O sea, ¿por qué tener esa Porque hay veces hipoacusia que al momento del... O sea, ¿por qué podría dar mal y después bien? Sí. Cerumen o restos de piel o lo que sea que se depositan en el conducto auditivo y que hacen de que este estudio, que es colocar una oliva y se hace automático, es decir, informa si el niño escucha o no, a veces puede dar un falso, vamos a decir, negativo y que después a los 15 días da bien. Bien, ¿si da mal? Si da mal de nuevo, bueno, ahí pasa a otro tipo de estudio objetivo, más profundo en cuanto a lo que es el diagnóstico de exactamente la causa y a qué niveles que está el problema auditivo para poder tratarlo. ¿Cuál es la importancia de hacer este diagnóstico precoz y por qué tiene que estar legislado? El niño empieza a desarrollar el lenguaje o los centros del lenguaje en el cerebro a partir de los 6 meses de edad. Entonces, si nosotros lo corregimos, vamos a permitir que el niño desarrolle un lenguaje normal. Si no lo corregimos a tiempo, va a tener un enlentecimiento en ese desarrollo del lenguaje o no lo va a llegar a desarrollar, lo cual llegaría al grado extremo de, cada vez por suerte se ve menos, de personas que se llaman sordomudas, es decir, personas que no escuchan, pero que no llegan a desarrollar el lenguaje. El tratamiento depende, dependiendo de cuál sea esa causa de disminución de audición, puede ser con tratamiento médico, puede ser un tratamiento quirúrgico, puede ser con un dispositivo como un audífono o el máximo de tecnología en determinadas situaciones, no es siempre en determinadas indicaciones, es el implante coclear. ¿No? Bien, las causas quizás sean infinitas, quizás esté como ceñido a algunas causas en concreto. Hay varias que tienen que ver con la embarazada, ¿verdad? Exacto. Con de repente haber tenido una enfermedad, no haber sido tratada en el momento. No sé si se detecta una enfermedad en la embarazada y es tratada, si se evita esa sordera o simplemente eso es como una información para luego tratar al recién nacido. Es así, podemos dividir las hipoacusias o disminuciones de audición en congénitas y adquiridas. Claro, recién nacido adquirida no tiene, digamos. Todos podemos adquirirla. La definición de adquirida es de que puede aparecer a cualquier edad y no está relacionada ni con el momento de la gestación ni con el momento del parto. Para diferenciarla de las congénitas, donde pueden ser hereditarias, cuando los padres tendrían algún problema de audición y se lo heredan genéticamente al niño, o durante la gestación, durante el embarazo, alguna infección materna
Claro. generalmente puede ser eso, por ese lado, es transmitida al niño, una infección viral, como rubiola, paperas, sarampión, Sífilis también, por ejemplo. sífilis, toxoplasmosis, distintas enfermedades, herpes, que son transmitidas al feto durante el embarazo. Y después está el capítulo de lo que sucede en el momento del parto. Claro. Desde un parto prematuro o un parto o un niño con bajo peso al nacer, justamente por un parto prematuro, o estar en CTI con ventilación mecánica más de 5 días, o un APGAR, que hoy comentan el APGAR, que es una puntuación que se mide al minuto y a los 5 minutos. Un APGAR menor de 4 al minuto y menor de 6 a los 5 minutos se considera factor de riesgo. Entonces, hay determinados factores de riesgo, algunos que se pueden prevenir y que tienen que ver con el embarazo, y otros que tienen que ver con un parto seguro. Es decir, que son los dos capítulos que uno puede tratar de hacer prevención. Si vamos a prevenir infecciones virales, por ejemplo, a los niños recién nacidos todavía no se les puede dar las vacunas, porque si bien hay un esquema de vacunación, esas vacunas tienen un momento para darse en la edad del niño. Entonces la prevención pasa a ser la vacunación de la madre. Claro, y a través de la leche materna, exactamente, por transmitirle los anticuerpos. No solo eso, sino evitar que la madre se enferme durante el embarazo, y también es recomendable que el padre también se dé esa vacuna, porque si cualquiera de los dos, vamos a suponer que nace el niño, pero se enferman, le pueden transmitir la enfermedad al niño, que no está vacunado. Claro. Entonces, lo que se recomienda es, por ejemplo, hay una vacuna que es de sarampión, rubiola y paperas, junta SRP, que se debería dar si uno planifica, o sea, en la planificación familiar, tener hijos previo a quedar embarazada. Eso sería lo ideal. Si no... Eso, por ejemplo, es una orientación que te da el ginecólogo, exacto, por ejemplo. Sí. Y, o sea, son recomendaciones. No están dentro del plan de vacunación obligatorio que todo el mundo tiene. No están dentro del esquema de vacunación. Si son recomendaciones. Planifica tener un hijo, en teoría, tu médico, tu ginecólogo debería recomendarte esa vacuna a vos y a tu pareja. Sí, y la pareja, si no se diera, porque no siempre uno planifica con tanto tiempo, 3 meses antes del parto sería lo adecuado de recibir esa vacuna a la mujer. Y el hombre en cualquier momento, para no enfermarse en ninguno de los periodos, ni cuando la mujer está embarazada, ni al momento del nacimiento. Bien. Yo hoy te preguntaba, cortando un poco con esto y yendo un poco a los datos, decíamos, ¿no? De esos 300 niños que nacen sordos, ¿no? Se les diagnostica sordera. ¿Cuántos podrían? O sea, no se maneja como un número de cuántos podrían evitarse, porque hay otros que entiendo que de todas maneras, bueno, no se podrían evitar. No hay un número exacto de Uruguay. Hay cifras mundiales y se considera de que la hipoacusia en jóvenes, no tanto congénita, sino ya agregamos jóvenes, y ahí agregamos el trauma acústico, que hoy también se hablaba. Se habla de que un 60% de las hipoacusias en jóvenes se pueden prevenir con distintas medidas de política de salud. Entonces, esa es la idea, parte a través de la información, y por eso es que este Día Internacional de la Audición, que es el 3 de marzo, fue el pasado sábado, creado por la Organización Mundial de la Salud, y que la Organización Panamericana de la Salud también insta a todos los países que la integran a hacer estas jornadas, que no tiene que ser un único día. Se habla de una semana de la audición. Sí, y está bueno que no es de la sordera, es de la audición, es justamente lo contrario. Hay un día de la sordera, que si no me equivoco es el 28 de septiembre, pero no quiero decir un número que una fecha que no creo que por ahí. Pero digo, pero este es el día de la audición. Claro, exactamente. O sea que promover, hace hincapié en la prevención. La prevención. Cada año hay una consigna. El año pasado la consigna era justamente todo esto que estuvimos hablando, la pesquisa de hipoacusia neonatal. El 2018 la consigna es prevención del trauma acústico. De cualquier manera, el tema yo creo que más importante vinculado a la prevención es siempre el de los niños. Entonces siempre se vuelve a tomar el tema de los niños, que es creo que lo más importante. Ni que hablar. Ahora, cuando estamos hablando de trauma, estamos hablando, por ejemplo, hoy decíamos, bueno, no sé, un ejemplo bien claro es aquellas personas que trabajan de DJ, ¿no? Que están permanentemente en su horario de trabajo, en sus horas de trabajo, expuestos a un volumen demasiado alto, decibeles demasiado altos de sonido, y eso, bueno, tú me decías recién, hay muchísimos que directamente tienen problemas de audición. Y después, de repente, eso ya es un caso extremo, que es el de los DJs, pero después, bueno, cualquier ser humano que se expone a esos decibeles tan altos de sonido pueden provocar sordera. Bien, se habla de una epidemia mundial y se calcula que en riesgo hay 1.100 millones de jóvenes en el mundo
cuando hablamos de jóvenes decimos de 12 a 35 años, Sí. que por solo, o sea, 1.100 millones con riesgo de hipoacusia por actividades recreativas, es decir, por escuchar, no estamos hablando de a nivel laboral, las personas que, como Ya, un claro, DJ ya el extremo, o un exacto. comunicador que está con el auricular, sí. lo llaman la Cucaracha, cucaracha, como le llaman. estamos hablando de que la población toda, por esa moda de utilizar todo el tiempo estos dispositivos móviles de auriculares, Claro, y estar escuchando música y... a alta intensidad, claro, por alta muchas intensidad, horas, muchas horas. va generando una pérdida auditiva por muerte justamente de las células sensoriales del oído. Muerte de células sensoriales del Exacto, oído y no que se se recuperan. dan naturalmente en la vejez. Y que no se recuperan. No se recuperan. Lo que no sé si ya se lo habían comentado, por ejemplo, cuando alguien iba a una discoteca, por eso yo hace tiempo no, pero en la época en que a su vez se podía fumar en lugares cerrados, Sí, un combo... que ahí se agrega lo que se llama la hipoxia, es decir, que llega menos oxígeno a la célula, el oído sufría muchísimo. Todos recordarán eso, en esa época uno salía con un zumbido en el oído, y eso ¿qué traduce? El sufrimiento de estas células. Si uno las deja descansar, ya en ese momento murieron células. Si uno las deja descansar, o sea, no vuelve al otro día a la discoteca, se recuperan parte, otras ya se perdieron. Claro, sí. Y esto es lo que Fuerte. sucede con algunos trabajos, por ejemplo, el máximo es el martillo neumático, donde no solo se utiliza una protección auditiva doble, con un tapón de oído y el tapa oreja, y a su vez son determinadas horas que trabaja y tantas horas de descanso, justamente para permitirle a esa célula que se recupere, y así todo genera una disminución de la audición muy importante por trauma acústico crónico. Claro, pero está bueno creo que retomar como estos ejemplos que tú estás diciendo para aquellos trabajadores como que exijan, ¿no? Exijan los elementos de seguridad en sus Exacto. propios trabajos, porque imagino que todo esto debe estar en proceso y habrá empresarios o patrones o como lo quieras llamar, que ya lo prevén, pero bueno, también está en el legislado, en realidad. trabajador. Sí. Esto está legislado, Sí, claro. y se tienen que hacer controles anuales con un audiograma para saber exactamente cómo está escuchando la persona antes de comenzar ese trabajo y cómo va evolucionando en los años. De alguna manera son trabajos insalubres desde el punto de vista de la audición, más allá de todas las protecciones, que eso se debe cumplir con las protecciones de aislamiento acústico. Pero volviendo al tema de recomendaciones en cuanto a la audición con fines recreativos. Lo que se recomienda son utilizar auriculares, los más grandes que tapan el pabellón auricular. Los que van dentro del conducto auditivo, como no generan un aislamiento acústico, uno para escuchar mejor tiene que subirle más el volumen. No usar intensidades de volumen muy altas y tampoco durante muchas horas, el menor tiempo posible. Si uno escucha a un volumen adecuado, puede estar todo el día. La clave es no combinar volumen alto y mucho tiempo, porque esas células del oído necesitan descansar. Bien, hechas las recomendaciones, te despido, muchísimas gracias muchas por gracias. haber venido. Está bueno tomar conciencia, a veces uno en la dinámica de la vida, sobre todo los jóvenes, ¿no? Exacto. Que son quizás los Exacto, más expuestos, sí, no lo toman en cuenta. Por Bueno. lo menos esos detalles de decir, bueno, si uso un auricular, uso este y no este otro, y bueno, ser como consciente. Esa es la idea, esa es la idea. Muchas gracias Muchísimas gracias. por la invitación.